La mayoría de la gente ora, pero oran de la manera correcta. Muchos piensan que basta con repetir palabras bonitas o seguir un ritual para ser escuchados por Dios. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Jesús enseñó que la mayoría de las personas oran de manera incorrecta? Sí, Él reveló secretos sobre la oración que muchas personas ignoran hasta el día de hoy, y esto puede estar impidiéndole tener una verdadera conexión con Dios. Si sientes que tu vida de oración no funciona, tal vez sea porque aún no has entendido estas enseñanzas. Pero la buena noticia es que Jesús dejó instrucciones claras para transformar la forma de orar y conectarse verdaderamente con Dios. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Prepárese para descubrir los errores que comete la mayoría de las personas y aprenda a orar poderosamente como enseñó Jesús. Mucha gente piensa que orar es simplemente repetir hermosas palabras o seguir una fórmula ya preparada, pero Jesús demostró que la oración va mucho más allá. No es un ritual mecánico, sino un camino hacia una conexión sincera con Dios. Es un diálogo, no un monólogo. Imagina una conversación profunda con un amigo que realmente se preocupa por ti. Así es como Dios quiere que nos acerquemos a Él. Un corazón abierto vale más que las palabras bien ensayadas. La verdadera oración surge de un corazón que busca a Dios honestamente. No se trata de impresionar a los demás, ni de cumplir una obligación religiosa, sino de llevar nuestras alegrías, dolores, miedos y agradecimientos al Padre. Piense en cómo hablamos con alguien en quien realmente confiamos, sin máscaras, sin miedo a ser juzgado. De la misma manera, Dios quiere escuchar lo que hay más auténtico dentro de nosotros, sin rodeos ni palabras vacías. Muchos esperan que se escuche una fórmula mágica, pero Jesús enseñó que la clave es la sinceridad. No se trata de palabras difíciles ni de largas repeticiones, sino de expresar lo que realmente sentimos. En lugar de preguntar, ¿me escucha Dios?, el enfoque debería ser, ¿le estoy hablando desde el corazón? La respuesta a esta pregunta puede transformar completamente la forma en que alguien se relaciona con Dios. Y ahí es donde entra en juego el siguiente punto. Jesús advirtió sobre el peligro de las oraciones hechas sin verdadera intención, simplemente por costumbre o para impresionar a los demás. ¿Has visto alguna vez a alguien que repite frases sin siquiera pensar en lo que dice? Esto puede sonar bien, pero no tiene poder. Dios no se deja impresionar por discursos memorizados. Él desea un corazón sincero. Cuando oramos solo por obligación, perdemos la esencia de lo que realmente significa hablar con Dios. Mucha gente ora esperando que la cantidad de palabras traiga más respuestas, pero Jesús demostró que no es así como funciona. La oración no es un contrato donde cuantas más cláusulas pongas, más beneficios recibirás. Se trata de calidad, no de cantidad. Una oración corta y sincera vale infinitamente más que largas repeticiones vacías. Imagínate a alguien que dice, te amo, sin sentirlo. ¿Hace alguna diferencia? Lo mismo ocurre con nuestras oraciones. Dios ya conoce nuestros pensamientos, por eso no necesita discursos ensayados. Pero Él quiere escuchar de nosotros lo que llevamos en el corazón, con verdad. Si la oración es solo una colección de palabras sin propósito, pierde su impacto. El desafío es transformar cada conversación con Dios en algo real, significativo. Y Jesús nos mostró exactamente cómo hacer esto, especialmente en uno de los pasajes más importantes de la Biblia. En el Sermón de la Montaña, Jesús fue directo al grano. La oración debe ser genuina, no un acto. En Mateo 6, Él enseña que no debemos orar para ser vistos por los demás, sino buscar a Dios de manera auténtica. En aquella época, muchos fariseos hacían largas oraciones en público solo para parecer espirituales.
Pero Jesús desmanteló esta idea, mostrando que la verdadera oración ocurre entre la persona y Dios, sin necesidad de audiencia. Este pasaje es una invitación a reflexionar sobre cómo oramos hoy. ¿Cuántas veces alguien ha orado automáticamente, sin siquiera pensar en lo que decía? Jesús nos enseña que Dios valora la sinceridad, no las apariencias. No se trata de impresionar a los demás ni de realizar un ritual, sino de conectarnos verdaderamente con el Padre. Él quiere que le hablemos como hablaríamos con alguien a quien realmente le importa, sin miedo, sin máscara, sin intentar parecer perfectos. En Mateo 6, Jesús también nos da un modelo de oración, el Padre Nuestro. Pero nótese que Él no enseña un mantra para repetir sin reflexión, sino más bien un ejemplo de cómo debemos dirigirnos a Dios. Habla de reconocimiento, entrega, gratitud y dependencia. Este modelo nos enseña que la oración es un momento para alinear nuestro corazón con el suyo. Y para reforzar esto, Jesús dio una guía muy específica sobre dónde debemos orar. Jesús no solo criticó las oraciones hechas para impresionar a los demás, sino que también nos dio una dirección clara. Cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Mateo 6:6. Esta enseñanza no significa que orar en público esté mal, sino que la verdadera conexión con Dios ocurre en privado. En el silencio de la habitación, sin distracciones, la oración se convierte en un momento de profundidad, lejos de la necesidad de aprobación externa. Orar en un lugar privado nos ayuda a concentrarnos sin la presión de parecer espirituales ante los demás. Es allí donde podemos hablar con Dios tal como realmente somos, sin filtros. Imagínate a una pareja hablando de algo íntimo e importante. Esta conversación nunca tendría la misma profundidad si se hiciera frente a una audiencia. Lo mismo ocurre con nuestra oración. Lo que Dios quiere oír no son discursos ya preparados, sino lo que está guardado en nuestro interior. Crear este hábito de orar en privado fortalece nuestra fe al eliminar cualquier distracción externa. La oración se vuelve más sincera, más cercana, más verdadera. Y lo más interesante es que Jesús también nos advierte sobre un error que muchas personas cometen al orar, algo que puede estar impidiendo a muchos sentir que Dios realmente los escucha. Jesús fue claro: Dios ya sabe lo que necesitamos, incluso antes de que se lo pidamos. Mateo 6, 7, 8. Entonces, ¿por qué orar? Porque la oración no se trata de informar a Dios, sino de conectar con Él. Sin embargo, muchas personas cometen el error de pensar que si repiten varias veces las mismas palabras, serán escuchadas más. Pero Jesús advierte contra esto. Orar sin reflexión, como si se tratara de un hechizo, no tiene ningún poder real. Lo que mueve la oración es la fe, no la repetición mecánica. El problema de las oraciones automáticas es que desconectan el corazón del proceso. Quien nunca se ha sorprendido rezando y, en el medio, se ha dado cuenta de que su mente estaba en otra parte. Jesús enseña que la oración debe ser consciente e intencional. A Dios no le impresiona la cantidad de palabras, sino la verdad detrás de ellas. Si se tratara solo de repetir frases, simplemente memorizarías un texto y listo. Pero Dios quiere una relación, no un ritual vacío. La clave es entender que Dios responde oraciones sinceras, no discursos memorizados. Cuando oramos de corazón, sentimos paz, dirección e incluso respuestas inesperadas. La atención no debe centrarse en la cantidad de palabras, sino en la profundidad de la conversación. Y es precisamente por eso que Jesús nos enseñó que la oración debe hacerse con algo esencial: fe y confianza. Jesús dejó claro que la oración debe hacerse con plena confianza en Dios.
Orar sin creer que Dios puede actuar es como enviar una carta sin dirección, simplemente se pierde en el camino. La fe es el combustible que hace que la oración sea viva y eficaz. En Marcos 11:24, Jesús enseña: todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y se hará. En otras palabras, la oración no es solo una petición, sino un acto de fe que demuestra nuestra total dependencia de Dios. Mucha gente ora, pero luego duda. Pide una respuesta, pero permanece ansioso, como si Dios no tuviera el control. Imagínese a alguien que planta una semilla y al día siguiente la desentierra para ver si está creciendo. Esa persona nunca verá la planta florecer. Lo mismo ocurre con la oración. Hay que confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe no es solo esperar, es descansar, sabiendo que Él ya está actuando. Tener fe en la oración significa entregar nuestras preocupaciones a Dios, en lugar de cargarlas solo. En lugar de simplemente decir: Dios, ayúdame, di: Dios, encomiendo esto en tus manos y confío en tu tiempo. Este cambio de mentalidad transforma la forma en que afrontamos los desafíos de la vida. Pero además de confiar, Jesús también nos enseña que la oración debe ir acompañada de algo fundamental: el agradecimiento y la alabanza. La oración no debe ser solo un tiempo de peticiones, sino también de alabanza y agradecimiento. Jesús nos enseñó que reconocer las bendiciones que ya hemos recibido fortalece nuestra fe y nos acerca aún más a Dios. En Filipenses 4:6, Pablo refuerza esta idea cuando dice: no estéis afanosos por nada, sino que en todo, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. En otras palabras, la gratitud no es solo una respuesta a lo que recibimos, sino un estilo de vida dentro de la oración. Muchas personas solo oran cuando necesitan algo, pero se olvidan de agradecer lo que ya tienen. Imagínese un padre que solo recibe mensajes de su hijo cuando quiere dinero. Con el tiempo, esta relación se vuelve fría y egoísta. Dios quiere que lo busquemos no solo por lo que Él puede hacer, sino por quién es Él. Agradecer por la vida, por la salud, por las pequeñas victorias diarias, nos ayuda a ver que ya somos bendecidos, incluso antes de recibir lo que pedimos. La alabanza también es parte de la oración, ya que alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios. Cuando exaltamos quién es Él, nuestra perspectiva cambia y dejamos de centrarnos solo en los problemas. En lugar de simplemente preguntar, intenta comenzar tu oración diciendo: Señor, te alabo porque eres fiel, bueno y estás presente en mi vida. Este hábito transforma nuestra espiritualidad y nos hace darnos cuenta de que la oración va mucho más allá de una lista de deseos. Pero todavía hay un error muy común que impide a la gente orar de la manera correcta. Uno de los errores más frecuentes en la oración es convertirla en un acto automático, sin reflexión. Algunas personas oran sin siquiera prestar atención a lo que dicen, repitiendo frases ya hechas, sin conectar realmente con Dios. Esto hace que la oración sea vacía, sin propósito. Jesús dejó claro que lo que importa no son las palabras memorizadas, sino la sinceridad del corazón. En lugar de limitarse a hablar, pregúntese: ¿realmente me estoy dirigiendo a Dios o simplemente recitando algo sin pensar? Otro error común es orar sin humildad, pensando que Dios tiene la obligación de atender nuestras peticiones. Algunas personas hacen de la oración un momento de negociación, intentando convencer a Dios de que actúe según su propia voluntad. Pero orar no es exigir ni manipular, sino alinear nuestro corazón con el suyo.
Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, incluyó «Hágase tu voluntad», un recordatorio de que la oración debe moldearnos, no solo buscar lo que queremos. Además, muchos hablan con Dios, pero no se detienen a escuchar. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. Dios responde de diferentes maneras, a través de la Biblia, de acontecimientos inesperados, de sabios consejos o incluso de un silencio profundo. Cualquiera que ora sin aprender a escuchar pierde la oportunidad de recibir dirección y paz. Por lo tanto, es esencial desarrollar el hábito de, después de orar, tomarse un momento para escuchar lo que Dios quiere decir, y es precisamente esta escucha la que Jesús nos enseña a seguir. Mucha gente ora, habla, pregunta, se desahoga, pero nunca se detiene a escuchar. Jesús nos mostró que la oración no es un monólogo, sino un diálogo con Dios. Pero para escuchar hay que aprender a silenciar la mente y el corazón. Dios habla de muchas maneras. A través de la palabra, a través de las circunstancias, a través de sabios consejos e incluso a través de una paz inexplicable. El problema es que muchas veces las personas están demasiado ocupadas esperando una respuesta como quieren, sin darse cuenta de que Dios ya está hablando. La Biblia nos enseña que Dios no siempre habla en ruido, sino en silencio. En 1 Reyes 19:12, Elías esperaba escuchar a Dios en el fuerte viento, el terremoto y el fuego, pero él se reveló en una suave brisa. Esto muestra que, para escuchar la voz de Dios, es necesario reducir la velocidad. En el mundo actual, lleno de distracciones y notificaciones constantes, crear momentos de silencio es esencial para reconocer su dirección. Puede que la respuesta no llegue como un trueno, pero Dios siempre encuentra una manera de comunicarse. Escuchar a Dios requiere práctica y sensibilidad espiritual. Después de orar, intenta tomarte unos minutos para reflexionar, meditar en la palabra o simplemente guardar silencio. Muchas veces, la inquietud que sentimos se debe precisamente a que no le damos a Dios espacio para responder. Si la oración es una conversación, entonces el secreto es hablar y luego escuchar. Y cuando esto se convierte en un hábito, nuestra conexión con Dios se fortalece. Pero ¿cómo hacer de esta práctica algo natural en la vida cotidiana? Eso es exactamente lo que veremos a continuación. Mucha gente quiere una vida de oración más profunda, pero no sabe por dónde empezar. La verdad es que orar no tiene por qué ser complicado. Al contrario, Jesús nos mostró que la oración debe ser una parte natural de la vida cotidiana. Crear el hábito de orar al despertar, antes de tomar decisiones importantes y en momentos difíciles, fortalece nuestra conexión con Dios. Pequeños gestos, como dar las gracias antes de las comidas o poner el día en sus manos, marcan la diferencia. Una forma práctica de aplicar la oración a tu rutina es establecer horarios fijos para hablar con Dios. Así como reservamos tiempo para lo importante, la oración también necesita prioridad. Algunas personas encuentran este momento a primera hora de la mañana, antes de acostarse o incluso durante el trayecto al trabajo. El secreto no está en la cantidad de tiempo, sino en la constancia. Incluso las oraciones breves, dichas con sinceridad, pueden transformar el día. Además, llevar a Dios a todos los ámbitos de la vida hace que la oración sea más natural. Orar no tiene por qué ser solo en tiempos difíciles. Estar agradecido por las pequeñas bendiciones, pedir orientación antes de una reunión importante o incluso hablar con Dios mentalmente a lo largo del día son formas sencillas de fortalecer esta relación. Con el tiempo, orar deja de ser una obligación y se convierte en un refugio. Y cuando eso sucede, la transformación es inevitable. La oración no solo cambia las circunstancias, transforma a quienes oran.
Cuando Jesús nos enseñó a orar, no solo nos estaba mostrando una manera de pedirle cosas a Dios, sino una manera de alinear nuestro corazón con su voluntad. Cuanto más ora una persona, más aprende a confiar, a tener paciencia y a ver las situaciones con una nueva mirada. La oración no elimina los desafíos, pero da fuerza para afrontarlos con fe y sabiduría. Muchas personas ya han experimentado esta transformación en sus vidas. Quienes tienen el hábito de orar notan que la ansiedad disminuye, las decisiones se vuelven más claras e incluso las relaciones mejoran. Esto sucede porque la oración trae paz, aleja la impulsividad y nos enseña a esperar el momento adecuado. Imagínese a alguien que siempre toma decisiones en el calor del momento. Cuando esa persona aprende a orar antes de actuar, su vida se vuelve mucho más equilibrada, y este cambio no se limita al nivel personal. La verdadera oración tiene el poder de transformar familias, lugares de trabajo e incluso comunidades enteras. ¿Alguna vez has notado cómo la presencia de una persona que ora constantemente puede influir positivamente en todos los que la rodean? Esto se debe a que la conexión con Dios se refleja en cada actitud, palabra y elección. Pero el verdadero poder de la oración va aún más allá, porque cuando se hace con sinceridad y fe, puede literalmente cambiar vidas. La oración sincera tiene el poder de transformar vidas, trayendo paz, dirección y renovación espiritual. Jesús nos enseñó que cuando oramos de verdad, con fe y compromiso, algo cambia dentro de nosotros. No es magia, no es superstición, es una conexión real con Dios, quien actúa en nuestras vidas de maneras a menudo inesperadas. Cualquiera que haya pasado por momentos difíciles y haya encontrado fuerza en la oración, sabe que ésta tiene un efecto poderoso que va más allá de lo que podemos explicar. Muchos testimonios demuestran que la oración puede cambiar situaciones aparentemente imposibles. Las personas que estaban perdidas, sin esperanza, encontraron un nuevo propósito al buscar a Dios en oración. Se curaron enfermos, se abrieron puertas, se iluminaron caminos. Pero el mayor milagro de la oración no está en las respuestas que recibimos, sino en la transformación que ocurre dentro de nosotros. La verdadera oración nos fortalece, nos da claridad y nos enseña a confiar en los tiempos de Dios. El poder de la oración es accesible a cualquier persona, en cualquier momento, no importa dónde, cómo o cuándo. Dios siempre escucha una oración sincera. El problema es que muchas personas todavía no comprenden esta verdad y continúan orando de manera equivocada, sin darse cuenta de lo que Jesús reveló sobre este tema. Pero hay un secreto que la mayoría ignora cuando habla con Dios. Y de eso es de lo que necesitamos hablar ahora. Ahora que conoces los errores más comunes en la oración y las enseñanzas de Jesús sobre cómo conectarte verdaderamente con Dios, la pregunta es, ¿seguirás orando de la misma manera o cambiarás? La oración tiene el poder de transformar tu vida, pero para hacerlo es necesario hacerla con sinceridad, fe y comprensión. Entonces, detente y reflexiona. ¿Cómo han sido tus oraciones hasta ahora? ¿Realmente hablas con Dios o simplemente repites palabras vacías? Lo que Jesús nos enseñó no fue un método simple, sino un camino hacia una relación real con Dios. Si aplica estos principios en su vida diaria, verá cambios no solo en sus oraciones, sino también en la forma en que aborda la vida. Entonces, ¿qué tal si empezamos hoy? Tómate un momento de silencio, habla con Dios con el corazón abierto, sin prisas, sin fórmulas preparadas, solo con la verdad. Te sorprenderá lo que puede suceder cuando la oración se vuelve parte de tu vida. Y si este contenido te ayudó, compártelo con alguien que necesite aprender sobre él. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo enseñanzas que fortalecerán tu fe.
Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga.